Entonces les voy a pedir por favor que silencien, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa por aquí? Es la entrada, como tercer chakra que es nuestra conexión, nuestra relación con el mundo exterior, ¿de acuerdo? Toda la conexión con nuestro mundo se manifiesta por esta parte de nuestro cuerpo. A nivel energético funciona así, funcionamos así. Ya sabemos que los centros energéticos, los chakras, son, bueno, pues lugares que tienen que ver con funciones que además han ido evolucionando a lo largo de la, digamos, de la evolución nuestra, ¿no? Valga la redundancia. Y la relación es algo que aparece arcaicamente y que es parte de nosotros importante, la familia, el hogar, las relaciones laborales, las amistades, es decir, cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Y no desde la parte afectiva, porque la parte afectiva está un poquito más arriba. Entonces, esta parte es la entrada de todo ese tipo de relaciones, lo cual son muy importantes porque somos seres que nos relacionamos siempre y tenemos sí o sí, nos reflejamos con el exterior, necesitamos el exterior para conocernos y para poder crecer. Entonces, siempre la visión que tenemos digamos, con respecto al mundo, o la visión que el mundo tiene respecto a nosotros, se va a manifestar en esta parte de nuestro cuerpo, ¿no? Aquí está también el hígado, fíjense bien, como les decía, el bazo, el páncreas y el estómago, y parte del intestino delgado, en ese área, ¿no? Entonces, es una zona de mucha víscera, ¿no? Y es donde se realiza la mayor parte de la digestión, ¿no? Por lo menos el inicio. Y por lo tanto, ahí nos está indicando también que esta parte tiene que ver el cómo estamos digiriendo el mundo exterior. Eso es muy importante. Es decir, si nosotros tenemos problemas de digestión, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo estamos digiriendo el mundo exterior, ¿no? Y piensen que el sistema digestivo es un gran sistema que digiere no solamente el alimento, físicamente es el alimento, pero metafísicamente es la vida, es la comida, es el alimento, y son las experiencias, son los bocados. Cuando nosotros damos un bocado a la vida, realmente lo tomamos, lo digerimos cuando lo aceptamos. Por lo cual, gastritis, curación de la gastritis, sí o sí, tiene que venir implícita una palabra mágica, que es aceptación. Es un problema de inadaptación, de no aceptación, siempre. Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque con una gastritis no podemos digerir bien. Aparecen gases, aparecen reflujos, aparece incluso, si dejamos que evolucione, aparece también úlceras, aparece hasta cáncer incluso, ¿no? Entonces, todo eso son variedades de lo mismo expresadas de forma distinta, ¿no? Según el terreno de la persona. Por ejemplo, va a aparecer un cáncer en una persona que tenga un deseo profundo de morirse. En una persona que no tenga ese deseo, pues no va a aparecer un cáncer. O sea, quiero que entiendan que al final el problema siempre depende de nosotros. Y esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque los médicos siempre hablan de, el alimento, tienes que cuidarte el alimento. Cierto, claro que sí. Hay que cuidarse el alimento. Pero mientras nos curamos, o sea, nosotros tenemos que valorar que efectivamente el alimento va a ser un factor. Pero hay gente que se alimenta fatal y no tiene gastritis. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos eso siempre, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que llegamos siempre al mismo punto. El terreno es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué pasa en nuestro ser, en nuestro terreno, para que no podamos digerir bien el alimento y sobre todo cierto tipo de alimentos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que plantearnos. Fíjense que luego la gastritis se va a manifestar de muchas maneras diferentes. En algunos pues vendrá con reflujo, en otros no. En algunos vendrá con hernia de hiato, en otros no. En algunos vendrá con ardor, en otros no. O sea, cada ser va a experimentar la gastritis a su manera según sus propias necesidades, según sus propias circunstancias y conflictos personales. No hay
dos gastritis iguales, porque no hay dos seres iguales, ¿no? Entonces, eso es importante para poder comprender qué estoy expresando mediante mi gastritis. Si yo tengo ardor, por ejemplo, lo cual es un síntoma muy común en la gastritis, pues tenemos que preguntarnos realmente qué me enoja de esa situación que realmente me cuesta digerir. No acepto, ya sabemos que la no aceptación es la clave en la gastritis, no acepto situaciones X en la vida, que puede ser una en particular o puede ser la vida en general. Eso es muy importante. Podemos tener gastritis en una situación en particular. Normalmente ese tipo de gastritis pues viene y se va, porque la situación normalmente no permanece en nuestras vidas, o podemos, a no ser que permanezca, evidentemente, o podemos, digamos, tener esa dificultad en aceptar la vida, lo cual nos lleva a la madre, nos lleva a la conexión con la madre. No se olviden de que la madre, sí o sí, tiene mucho que ver con el elemento nutricio, y por lo tanto tiene que ver con la vida también, porque obviamente la alimentación y la vida están bien conectados. ¿Quién nos da la vida? Nos la da mamá. ¿Quién nos nutre? Nos nutre mamá. No es papá quien lo hace. Entonces, ahí está nuestra conexión con la madre muy fuertemente y tenemos que revisar eso. Esta zona, este chakra, es un chakra de miedos, pero siempre en relación a lo que está fuera. ¿Cómo vivo yo lo que está sucediendo fuera de mí? Si, por ejemplo, en esta etapa de pandemia, nosotros tenemos esa dificultad, ese miedo en lo que está viviendo como una amenaza, ¿no? Mucha gente lo ha vivido así. Ha vivido, la mayoría, realmente, vive esto como si fuera una amenaza, como algo externo que te puede atacar y de lo cual tienes que protegerte. Vale, ahí estamos hablando de tu relación de ti con el entorno. ¿Cómo estás viviendo tú esta situación con el entorno? ¿Lo estás viendo como algo amenazante? Bien, tu cuerpo se va a proteger. Aparecen las alergias alimentarias, por supuesto, y aparecen problemas de gastritis también. Entonces, nosotros tenemos que valorar qué tanta confianza tenemos en la vida, qué tanta confianza tenemos en nuestra vida cotidiana y sobre todo qué tanta confianza tenemos en el mundo exterior, en aquellas personas o situaciones con las cuales nos relacionamos. O sea, eso tiene que ver con la gastritis directamente y no vamos a poder sanar nuestra gastritis mientras no miremos este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, ya sabemos que es un centro de miedos, ya sabemos que es un centro de, precisamente por ese miedo, es un centro en el cual no aceptamos cuando hay gastritis. Si aceptamos, digerimos. Cuando nosotros comemos algo con gusto, vamos a un restaurante o hacemos en casa, nos preparamos una comida rica, nos la comemos con gusto, y si no lo comemos con gusto, vamos a digerirlo bien. Pero si nos lo comemos con disgusto, es muy probable que lo digiramos bastante mal. Y esto es lo que pasa a nivel metafísico, ¿no? Entonces, aceptar lo que pasa afuera es no juzgarlo. Y esto es básico para poder empezar a estar en paz, el no juzgar, porque somos seres juzgadores, pero no quiere decir que tengamos que vivir con ello, ¿no? Podemos trascender eso y podemos aprender a no juzgar aceptando, por tanto, todo lo que pase alrededor nuestro, ¿no? Siempre que hablamos de gastritis también, sin lugar a duda, tenemos que conectar con nuestra mente, porque la conexión que existe entre la mente y el estómago es directa, ¿de acuerdo? O sea, eso, empecemos a conectar las cosas y la medicina china, por ejemplo, lo hace muy bien. La medicina china reconoce que la emoción, digamos que desestabiliza este movimiento tierra, ¿no? Que es el movimiento que, digamos, en el que está incluida la gastritis. Ese movimiento tierra, digamos que es la preocupación. Entonces, hay en la gastritis preocupación, hay muchas vueltas a la cabeza, hay mucha necesidad de preocuparte de las cosas.
y directamente la preocupación va a afectar como órgano diana, a nuestro estómago. Es directo. Entonces, las personas con gastritis son personas que suelen darle muchas vueltas a la cabeza. Gente mental, muy mental, que le cuesta bajar al emocional, ¿no? Aquí al pecho, le cuesta bajar su ser y continuamente camina en la parte mental. Entonces, fíjense que cuántas variedades tenemos ya de situaciones que estamos trabajando, que al final es lo mismo todo, ¿vale? Pero tiene muchos factores, ¿ya? El factor mental, ese es uno de los principales, como les digo, es el generador principal de la gastritis, dense cuenta de eso. Segundo, el factor relación con el mundo exterior, cómo nos estamos viendo y cómo nos estamos relacionando con respecto al mundo exterior. Y luego hay un tercer factor, cómo se manifiesta mi yo, del cual no hemos hablado. Pero la expresión del yo soy, la capacidad para ser yo mismo, sin sentirme mal, sin sentirme culpable, sin sentir que no soy suficiente, que no soy capaz, que soy un fracaso, sin sentir así. Ese tipo de emociones, de ese tipo de sentimientos van directamente al estómago, van directamente al núcleo en el cual expresamos el yo soy. Y eso es el tercer chakra y está manifestándose siempre en el estómago. Entonces hay un montón de factores, obviamente la comida, sí, por supuesto es un factor físico, perfecto. Pero fíjense bien en ese detalle, insisto otra vez, hay gente que come maravillosamente, que se cuida de todo, un día se come una masita, ¡pum!, gastritis. ¿Pero cómo va a ser eso? Si yo como perfectamente, ¿no? Si yo me cuido al 100% y sin embargo, a la mínima de cambio, a la mínima que te alteres, gastritis. Y todo lo contrario. Entonces, volvemos otra vez a recordar que la gastritis y cualquier enfermedad siempre está conectado a lo emocional. No existe esto de un porcentaje de enfermedades psicosomáticas y otro que no lo son. No existe. Somos seres sintientes y por lo tanto todo está conectado con la emocionalidad. No hay, digamos, no hay excepciones en esta historia. Vale. Entonces, tengamos en cuenta de que lo que primero que tenemos que plantearnos si tenemos gastritis es de qué me preocupo, ¿no? Y segundo, qué es lo que me cuesta digerir en la vida. La gastritis es una enfermedad inflamatoria, con lo cual quiere decir que siempre hay irritación, hay enojo. Y eso también es importante. Si hay cualquier itis en cualquier parte de nuestro cuerpo, siempre tenemos que pensar que hay una cólera retenida. Y es una cólera, además, en relación, en este caso, a lo que tenemos que digerir y no estamos siendo capaces de digerir. Cuando tenemos gases, esa situación se nos vuelve incómoda. Fíjense bien que siempre, digamos que la emoción que genera el síntoma es a la vez la emoción que genera al síntoma. Si nosotros sentimos, por ejemplo, nos sentimos incómodos cuando tenemos gases, y además fíjense, ¿cuándo nos sentimos más incómodos? Cuando estamos con la gente, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver con la parte social, porque esa parte de nosotros es nuestra conexión, nuestra relación con el mundo exterior. Entonces, los gases siempre hablan de una situación que te incomoda, de una etapa de tu vida o de una persona que te incomoda, ¿no? Puede ser tu pareja, puede ser lo que sea. O sea, puede ser tu jefe o tu compañero de trabajo, o puede ser, pero puede ser también una persona. Es igual que sea una persona a que sea una situación en la vida, ¿no? Los gases, siempre hablamos de eso. Luego tenemos el ardor, ese reflujo, ¿no? Fíjense que en el reflujo siempre hay una dirección contraria a lo que, digamos, sería lo habitual. Normalmente el sentido de la digestión siempre es hacia abajo. Pero cuando hay algo que se está produciendo en sentido contrario, lo que tenemos que ver es que hay un rechazo, efectivamente. O sea, no solamente no quiero digerirlo, sino que además quiero devolverlo.
También tenemos que hablar de las náuseas y de los vómitos, por supuesto, ¿no? Pero los vómitos directamente es ya lo devuelvo, no es algo que me quiero quedar. Lo devuelvo directamente porque esto no hay quien se lo trae. Entonces, revisen, si hay aquí gente con gastritis, revisen qué situaciones en su vida también, ¿no? Les está produciendo este tipo de sensaciones, ¿no? Este tipo de dificultades, esta negación a aceptarlo. Y traten de aprender a aceptarlo del todo, es decir, o aceptarlo o negarlo del todo, no tienen por qué. A veces la decisión puede ser, pues no lo acepto y no lo quiero en mi vida y por lo tanto pues no lo practico y no lo contemplo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, una situación en la cual nos hemos visto todos involucrados, que es la imposición de ciertas normas en esta pandemia. Habemos los que pensamos, creemos que todo ha sido una mentira y por lo tanto simplemente decido no aceptarlo en mi vida, decido no participar de eso. No participar, ya está, ahí está para quien quiera participar. Y en ese momento yo no tengo ningún problema en digerirlo. Me rebelo, me enojo, me enfado, me frustro, es cuando empieza la gastritis. Fíjense bien cómo funciona, ¿no? Entonces, soluciones así alternativas a la gastritis. Bueno, una cosa les digo, descarten totalmente tratamientos convencionales para la gastritis, ese es mi consejo personal. Hablamos del Helicobacter, por ejemplo, no hemos hablado del Helicobacter porque el Helicobacter es, bueno, aparece en diversos tipos de gastritis, no es el causante de la gastritis, es otro gran error de la medicina, que siempre trata de buscar un culpable, ¿verdad? Y el Helicobacter es un culpable ideal, ¿no? Aparece de repente, se descubre el Helicobacter, no fue hace mucho, se descubre esta bacteria que aparece asociada a la gastritis y dice, aquí está, este es el culpable de la gastritis. Cuando todos sabemos que no es así. ¿Por qué? Bueno, hace poco he tenido, por ejemplo, una paciente que ha venido a buscar ayuda con la gastritis precisamente y toda su vida ha tenido problemas gástricos, toda su vida. Y ha tenido todo tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, después de, no sé, 20 años de problemas gástricos, de gastritis también, aparece el Helicobacter y toda la culpa se la echan al Helicobacter. Evidentemente, la causa de la gastritis no es el Helicobacter. ¿Por qué? Porque la gastritis llevaba tiempo instaurada en esa persona, ¿no? Así es que el Helicobacter siempre está ahí, digamos, como mediador, en realidad, no para que se produzca la gastritis, sino para solucionar la gastritis. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario, créanme. ¿Qué es lo que hace la medicina con esto? Te da 3 tipos de antibióticos. ¿Qué es lo que consigue con eso? Sí, te cargas al Helicobacter, si es que te lo cargas, porque no siempre es así, pero te estás cargando a toda la flora, a toda la mayor parte de la flora saprófita que necesitas en una gastritis, porque en una gastritis lo primero que tenemos que conservar es la flora. La flora, la microbiota, que es básica para tener un buen equilibrio en nuestras digestiones, pero además en nuestro sistema inmune, no se olviden. Así es que el Helicobacter no hay que tratarlo, hay que tratar el terreno, no se olviden de eso. Hay que armonizar el terreno, hay que tratar de equilibrar el terreno. ¿Cómo equilibramos el terreno? Bueno, lo primero, ya sabemos que la causa es conflictual, es un tema emocional. Tenemos que aprender a mirar a esa causa. Si no miramos esa causa, probablemente nuestra gastritis no va a curarse. O sea, sí o sí tenemos que hacer una revisión profunda de todas aquellas cosas que nos producen miedo y que no aceptamos en la vida. Y eso es algo que desde ahí vamos a poder verdaderamente sanar. ¿Ya? Dime, Cecilia. Sí, una consulta, Carlos. Yo siempre he escuchado que la gastritis da a las personas que toman muchos remedios. ¿Es eso verdad? O sea, en todo caso, surge la gastritis a través de tanto remedio que toman. No sé. Es lo mismo que la comida.
Es decir, ¿es un factor los medicamentos? Pero por supuesto, imagínate el daño que te hacen los medicamentos en nuestro estómago. De verdad, es que yo insisto en mi webinar, dejen la medicina convencional ya, olvídense de que existen los remedios terapéuticos porque son totalmente diseñados para enfermarte. No, de verdad, no les digo, o sea, son 30 años que he estado trabajando con salud y les digo, mi conclusión para mí, después de 30 años de trabajar con esos remedios y de trabajar con otro tipo de remedios, es que las medicinas realmente nos hacen polvo muchas cosas. Pero una de las principales es el estómago, claro que sí. Pero volvemos al mismo tema de la alimentación. Es decir, ¿es un factor? Sí. Pero, por ejemplo, miren, yo tengo a mi madre, que mi madre lleva 20 y pico de años tratándose full con medicamentos. Toma, no sé, yo desde que me acuerdo, mi madre, que tiene Parkinson, está medicada, ella lo que le gusta, yo evidentemente lo acepto, porque si no tendría gastritis. lo acepto con amor, es su decisión, es mi madre, la respeto y eso tenemos que hacerlo también, ¿no? El que decida hacerlo así, pues tendrá que ser así, vale. Pero lleva tantos años ya y sin embargo su estómago es increíble, no hay forma de echarlo atrás. Su estómago digiere todo, o sea, después de 20 y pico años con pastillas, no tiene ni esto de gastritis. Wow. Entonces, es una roca, es que mi madre es una roca realmente. Entonces, eso tenemos que valorarlo, es decir, ¿son los medicamentos una causa de gastritis? No. ¿Son un factor? Sí, por supuesto. El que tenga el terreno, digamos, el que le cueste digerir cosas o el que tenga, no sé si a ustedes les pasa, hay gente que todo lo sienten aquí debajo. Es un lugar muy, muy fuerte para sentir. Entonces, cuando esa parte es un poco nuestro punto débil, ese punto débil, efectivamente, para gente que se va a medicar, a hipermedicar, va a sufrir gastritis muy probablemente, o úlceras, ¿no? Pero para el que no, el caso, por ejemplo, de mi madre, no hay ningún problema. Le está produciendo otro tipo de problemas, pero en el estómago, no. Entonces, es otro factor, insisto, pero al final el terreno es el que manda. Espero que lo comprendan, ¿no? Que es lo que yo quisiera en estos webinars, que siempre miren hacia adentro y que siempre traten pues eso, ¿no? De autoanalizarse y de sanar aquellas cosas que no están acabando de funcionar en nosotros, que todos las tenemos, porque todos somos seres humanos y todos tenemos miedos, preocupaciones, dificultades y todos tenemos nuestras cosas, pero cada uno tiene que mirar la suya. ¿Vale? Entonces, bueno, eso, ¿no? Básicamente eso quería contarles hoy. Del tema, bueno, es importante, como les decía, utilicen arcilla. Les recomiendo la arcilla, por ejemplo, a mí de los que yo utilizo y me gustan, no son los únicos. Les digo, hay muchas formas de manejar esto desde el terreno, ¿no? La arcilla me encanta porque electromagnéticamente consigue un equilibrio y además produce físicamente, protege la mucosa, ¿no? Y es fácil de tomar, es sana, no te va a pasar nada y la puedes tomar el tiempo que sea necesario hasta que la gastritis desaparezca. Luego, Perdón, ¿eso hay que tomar mañana, tarde, noche, una vez al día? ¿Cómo? una vez al día y por la mañana en ayunas, si es posible, y lo que vas a tomar es la leche de la arcilla, es decir, ponen una medida, tomen, por supuesto consigan arcilla medicinal, arcilla que sea ingerible, porque las arcillas pues pueden ser muy brutas, vamos a decirlo así, o pueden ser arcillas, digamos, muy, muy puras, que entonces puedes tomar, porque las que son así con muchas cosas, pues lógicamente vas a meter otras cosas que no interesa meter. Entonces, tratemos de buscar arcillas que son puras, de buena calidad, que las hay. En Bolivia hay un montón de lugares donde hay unas arcillas increíbles, así es que traten de encontrarlas, ¿vale? ¿Hay alguna marca, algo? ¿Quién vende? ¿Los naturistas? Bueno, yo los vendo, no sé otros naturistas si los venden, pero bueno, en Bolivia hay
hay una arcilla que se vende para la gastritis, que se llama arcilla pasa. No sé cómo se pronuncia, porque es quechua, pero es Se una... llama, Carlitos, se llama piedra pasa, así como pasa, como quechua. Es en quechua. Esas piedritas blancas que venden normalmente en la cancha, en naturistas, esas piedritas son baratas y las venden para... Carlitos, sí, justo, perdón, justo eso te quería preguntar, si era la pasa esta arcilla. Por si acaso la venden entrando al mercado La Pampa, donde venden hierbitas. Exacto, ahí tienen. Ahí Ya, tienen. gracias. Y Soraya, ¿me querías preguntar algo? Perdón. Hola Carlitos, buenas tardes y buenas tardes a todos. Sí, en realidad mi consulta va por este lado, ¿no? El tema de la gastritis, como decías, es un tema vinculado con lo emocional. Y para resolver el tema físico estarían estas sugerencias que estás haciendo, ¿no? Las arcillas y tal vez algún otro tratamiento natural, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si no gestionas las emociones y igual que con la medicina alopática vas a estar dependiendo de la medicina natural, ¿no? ¿Cómo se pueden gestionar bien las emociones para no volver a lidiar con una gastritis? Eso es todo un arte, eso es una pregunta, eso es una pregunta del millón, porque a todos nos cuesta, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, es muy fácil, cuando me vienen a consultar, para mí es fácil ver y dar consejos a los demás, pero cuando lo tengo que hacer en mí, me cuesta mucho más. Y eso es normal, porque somos, bueno, hay que tener una gran conexión con nuestras emociones. O sea, eso tenemos que estar siempre alerta a nuestras emociones, siempre. O sea, un truco para poder aprender a estar alerta es que cada emoción que vivas, no dejes en manos de algo externo lo que tú estás viviendo. O sea, trates de, si te peleas con tu pareja, ¿no? Imagínate, vamos a pensar que tu pareja un día te es infiel. Ojalá que no. Pero imaginemos que ocurre, ¿no? En ese momento brotan emociones, obviamente, y hay gente que queda enganchada al resentimiento, a la frustración, a la pena, al sentimiento de abandono. Cada uno se va a conectar a su propia emoción. Y si tú te quedas echándole la culpa al otro de tu emoción, ahí es donde no vas a poder trascender tus emociones. Nosotros tenemos que pensar que cualquier emoción negativa es consecuencia de nuestro ego. Es nuestro ego. Y hablando, no lo hablo desde un sentido negativo. El ego es parte de la humanidad. O sea, no lo digo en plan de, que es un egoísta. No, es que todos tenemos emociones negativas y emociones que no nos permiten vibrar en paz. Vamos a decirlo así, ¿no? Ese tipo de emociones tenemos que mirarlas y tenemos que estar muy alertas, pero no les digo de vez en cuando hay que mirarlas, no, es que todo el día hay que levantarse por la mañana y cada cosa que pase, no es que uno tenga que ir, digamos, por la calle pensando que estoy sintiendo algo, no, cada vez que nos sintamos mal, cuando digo mal puede ser cualquier tipo de emoción, tenemos que pararnos después de que la emoción ha pasado, porque es inevitable que la emoción se exprese. Somos seres emocionales y es inevitable que el síntoma físico también, como consecuencia de esa emoción, se exprese. Pero si nosotros somos capaces de hacer un análisis de cada emoción, de sentir, con cada emoción que sentimos, pararnos, a analizarnos y reconocer que esa emoción es nuestra y por lo tanto es el jugo que estamos expresando en estos momentos, es donde vamos a empezar a entablar un diálogo con nosotros mismos. Y ahí es donde vamos a empezar a conocernos realmente y donde vamos a poder empezar a crecer. Entonces, siempre preguntémonos, si a mí hay una cosa que no soy capaz de digerir, me tengo que preguntar por qué razón, por qué motivo, por qué yo, porque eso es una emoción mía, no puedo digerir esto. Si a mí mi pareja me hace algo y me siento mal, tengo que preguntarme por qué a mí me hace sentir mal eso. ¿Qué es exactamente la causa? Por ejemplo, si tenemos el caso del que decía, que te dije antes, ¿no? El de la infidelidad. Ya, cualquiera se enoja con eso, o cualquiera se conmueve, ¿no? Hay quien no, cuidado. Hay quien eso lo tiene trascendido.
Y eso también tenemos que valorarlo. No es, cada uno va a responder de una forma distinta porque cada uno tiene sus propias memorias, sus propias creencias, y por lo tanto la respuesta va a ser personal siempre. Si yo me enojo, por ejemplo, me tengo que preguntar por qué me enojo. ¿Qué es lo que me enoja de esa situación? ¿Me enoja que no me mire? Por ejemplo, ¿me enoja la traición? ¿Me enoja la mentira? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué me enoja que me mientan cuando la mentira es algo del otro, no es mío? No sé si me está siguiendo, ¿no? Siempre cada uno tiene sus propias... Sí, muchas gracias. A eso me refiero, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta y siempre traten yo particularmente es lo que hago, trato siempre de estar muy alerta a mis emociones. Y gracias a eso me voy conociendo y voy aprendiendo a trascender. Lo que tienen que mirar siempre es que lo que nos pasa hoy tiene que ver con el pasado. Si yo genero una emoción, por lo que sea, tengo que preguntarme, y ahora les voy a explicar qué parte del pasado quizá tenga que ver la gastritis, tengo que preguntarme qué parte de mi pasado ha generado esta memoria que está generando este conflicto, que está generando esta emoción y que está generando este síntoma físico. Entonces... Muchas gracias, Carlitos. Eso, Soraya. Si vamos para atrás, miren, yo he visto en mi experiencia personal, he visto que hay mucha relación con una falta de madre, o con una madre muy protectora, o sea, con un exceso de madre, o con una madre que ha faltado. O sea, esas situaciones generan mucha inseguridad, mucha inseguridad y mucho miedo a las personas. Entonces, también eso tenemos que considerarlo. Es decir, una madre te da la confianza cuando tienes a tu madre presente, pero presente de forma sana, porque se puede estar presente de forma, vamos a decir, entre comillas, tóxica, ¿no? Cuando una madre es hiperprotectora, por ejemplo, ¿qué genera en la persona? Y esto está, o sea, estamos en una sociedad de ambas partes, ¿no? De madres ausentes porque trabajan, porque sí, porque es una sociedad que se ha generado esa necesidad, entre comillas, a las madres, de que no pueden dejar de producir. Eso es un error. De verdad, el daño que hacemos, que una madre hace a su hijo, o a su hija, a su guagua, cuando por necesidades y por sentimientos o por creencias de que dejas de realizarte si dejas de trabajar una etapa de tu vida, realmente genera que la madre esté en otro lado. Y eso genera mucha inseguridad en el bebé. Bueno, ahí está Magena que nos lo puede aclarar, que ella se dedica a ayudar a las mujeres a traer hijos al mundo y lo hace muy bien. Y realmente es muy importante esa parte que hace Magena, es necesaria, porque es clave para que la persona sea un ser estable, amoroso, seguro de sí mismo, confiado en sí mismo, con capacidades para expresar libremente su yo soy sin miedo a ser juzgado. Tiene mucho que ver con la madre, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta. Pero piensen que el bebé vive la vida por medio de la madre. Ya en la barriga, no solamente fuera de la barriga, es que dentro de la barriga vive la vida por medio de la madre. Entonces, ¿cómo vive la madre ese embarazo, ese parto, ese puerperio? Tiene mucho que ver con el ser que va a estar luego, va a vivir luego y va a expresar su yo soy de forma sana. Si hablamos de madres hiperprotectoras, también por la misma causa, es un tema de miedo al final. Somos los padres los que pasamos los miedos a nuestros hijos y eso tenemos que valorarlo mucho, ¿no? Una madre hiperprotectora, ¿qué está generando en su hijo? Inseguridad, totalmente. O sea, lo peor que podemos hacer es hiperprotegerlos. Tenemos que enseñarles a que ellos resuelvan sin abandonarlos, ¿no? Es todo un arte, desde luego. Vamos, que no digo nada porque yo soy el primero, ¿no? Como padre tengo mis dificultades. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Qué ha pasado en nuestra infancia? Pregunten a mamá si tienen gastritis, porque, insisto, nuestra conexión con la vida
nuestra forma de reaccionar ante la vida, nuestra seguridad ante la vida, nuestra confianza ante la vida, tiene que ver mucho con mamá. Con esa etapa de nuestra vida en la que mamá nos ha protegido o no, por las circunstancias que sea, ¿de acuerdo? Una mamá siempre hace lo mejor por su hijo, me consta, y no estamos hablando de que haberlo hecho, si alguna se siente, por alguna cuestión se siente tocada con esto, evidentemente todos hacemos lo mejor posible y a pesar de eso siempre vamos a cometer errores, ¿no? Entonces sí, por aquí me preguntan el brócoli o el zumo de papa, muy interesante el brócoli. El zumo de papa lo he escuchado, pero no lo he utilizado, el brócoli sí. Yo lo que suelo utilizar es aceite de copaiba, me gusta el aceite de copaiba, me ha dado muy buenos resultados, y la muña negra, así de forma, digamos, física, ¿no? Para ayudar físicamente a la gastritis. Y por supuesto el aloe. El aloe es una bendición también para la gastritis, ¿no? Y pueden hacer incluso una mayonesa que contenga todo. Aceite de copaiba, aloe y muña negra, ¿no? Pueden hacer un mate de muña negra y eso es, vamos, o sea, 1000 veces mejor que el omeprazol, se los garantizo. El omeprazol, cuidado con el omeprazol, es una bomba. O sea, pueden utilizarlo como algo puntual, para si es algo que están al límite, al borde, que lo están pasando fatal, para una crisis muy aguda, vale. Pero no lo utilicen jamás como un remedio, digamos, de rutina para la curación de ninguna gastritis, porque lo que están haciendo es perpetuar la gastritis. ¿De acuerdo? Bueno, dice que la arcilla, sí, es verdad, la arcilla pasa a estreñir, efectivamente hay personas a las que sí, en ese caso, si se estreñen, busquen otra, por ejemplo, en vez de utilizar la arcilla, bueno, utilicen otro tipo de arcilla, si la pasa no les sirve, pero pueden utilizar también, sacar la arcilla, si es que sí o sí les estreñe, y utilizar, por ejemplo, bueno, otra cosa son los probióticos, fundamental. No utilicen nada que rompa la flora, es decir, 0 antibióticos, de verdad, 0 antibióticos. Es un error total, es la forma directa de acabar de fastidiarse. Entonces, utilicen cosas, en vez de antibióticos, utilicen probióticos. Fíjense la diferencia que hay. La diferencia es justo lo contrario. Entonces, traten de utilizar probióticos de forma siempre periódica. ¿Por qué periódica? Pues porque hay que dejar que el sistema, digamos, funcione. Nosotros no podemos trabajar en un sistema dándole siempre lo que necesita, porque lo que hacemos es todo lo contrario. Entonces, utilicen periodos de a lo mejor 2 semanas de probióticos, ¿no? Les recomiendo la kombucha, chucrut, o que sean probióticos naturales, que son de fermentación natural, que son mucho más ricos que los probióticos de farmacia igualmente. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo creo que eso, físicamente es eso, ¿no? La parte emocional, pues traten de... Yo trabajo con florales, con esencias florales, por ejemplo, con homeopatía, con elixires. ¿Qué elixir sería bueno para esta enfermedad? Pues podrían utilizar un elixir o bien de color amarillo, es decir, una piedra amarilla, que puede ser un citrino, por ejemplo, o bien un ojo de tigre o ámbar, o bien pueden utilizar piedras naranjas también, o bien piedras verdes. El color verde es muy curador en esta enfermedad, en este problema. ¿Cómo se hace un elixir? Bueno, tienen que agarrar una piedrita, ¿no? Si estamos hablando de, por ejemplo, de un ojo de tigre, agarren un ojo de tigre, no importa el tamaño, es decir, que puede ser muy pequeñito, vale igualmente. Métanlo en un frasco, si puede ser de color amarillo mejor, lo pueden pintar de amarillo, ¿no? Con pintura para vidrio, y pónganlo 2 horas al sol, ¿no? En un frasco de boca ancha, ¿no? Pónganlo 2 horas al sol y tomen ese agua, sáquenlo, pueden sacar el citrino ya, no hace falta que esté ahí, y tomen ese agua, que es un elixir,
a sorbitos, 3, 4 sorbitos al día, ¿vale? Puede utilizarlo también en la piel, si quieren, y eso. O sea, puede utilizar aceites esenciales, o sea, cualquier cosa menos omeprazol, de verdad. Aunque sea el omeprazol lo que más rápido les saque el síntoma, ¿no? ¿Vale? No se fíen. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Qué tenéis por ahí? ¿Alguien quiere hablar de su... Ah, del yo soy, me dice Cintia. Vale. Mira, el yo soy... A ver, existe algo que se llama la asertividad, nuestra capacidad de expresarnos conforme a lo que somos realmente, nuestra capacidad para ser nosotros mismos, sin miedos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo mucho miedo al juicio, pues voy a tener un problema grande de expresión, porque voy a estar midiendo lo que yo digo y lo que no digo. Y eso es algo bien importante, porque eso nos va a impedir, a cohibir ser nosotros mismos. Ser nosotros mismos significa expresarnos o reconocernos, mejor dicho, con todos nuestros errores. Eso es ser nosotros mismos, es decir, no me importa, yo me empiezo por mí, reconozco mis errores, no los juzgo, los incorporo a mi forma de expresarme y los incorporo como algo positivo, porque de esos errores yo voy a aprender. Entonces, cuando yo ya acepto eso, realmente estoy teniendo la oportunidad de expresarme libremente. No de expresarme, sino de aceptarme libremente, porque la expresión es otro chakra. Sino simplemente reconocer el yo soy que soy, ¿no? Con todos mis errores, con todas mis luces y mis dificultades. Somos seres de luz y por lo tanto estamos hechos de amor, pero también somos humanos y tenemos un ego. Y ese ego continuamente nos hace sentirnos mal, ¿no? Y conectarnos a esas memorias que nos impiden ser verdaderamente libres. Entonces, el yo soy hace referencia a eso, a la aceptación plena de quién eres con tus dificultades, sin miedos a, digamos, a los juicios externos, miedo a la exclusión. En esta parte de nuestro cuerpo se manifiesta mucho el miedo a la exclusión. El miedo a la exclusión es importante porque y dense cuenta de que aquí estamos hablando de la parte de relación, la parte relacional. Y si estamos hablando de eso, el miedo a la exclusión es algo bien fuerte en el ser humano. Y es uno de los principales, para mí, es uno de los principales conflictos que vivimos, ¿no? Desde que ya venimos a este mundo estamos con ese miedo a la exclusión, peleando con nuestros hermanos, por la mirada de mamá, por la mirada de papá, compitiendo con ellos. Ahí hay un miedo a la exclusión, ¿no? Porque pertenecemos, pero no lo reconocemos. El miedo a la exclusión se sana en el momento en que tomemos conciencia de que nada puede estar excluido. Y eso es algo bien profundo, ¿no? Y debemos de aprender a sentirlo. La soledad y la exclusión son solo fruto de nuestra imaginación, de nuestra mente, ¿no? De nuestro ego herido, ¿no? Entonces, eso es importante, eso es el yo soy, nuestra capacidad para ser nosotros mismos de forma libre, espontánea, sin miedos, ¿vale? Vale, estoy tomando el omeprazol. ¿Qué marca de aloe vera recomiendas? La marca de aloe vera, la marca silvestre. O sea, trata de hacer aloe vera tú, cógelo tú y sea, lo mejor es que tú ya tienes ahí la certeza de que no hay ningún tipo de excipiente, de nada, ¿no? Que está todo... Hay un aloe vera aquí, por ejemplo, en Cochabamba, no sé si estás en Cochabamba, pero hay varios. Yo me fío mucho de uno, hay muchos, cuidado. Me voy a mojar con dos, que son los que conozco, y te puedo hablar bien de ellos. Uno es el de ¿cómo se llama? AIE, que lo tenemos ahí, lo vendemos y tenemos confianza con él. AIE, así se llama.
Y el otro es el de Raúl Antesana, ¿no? Que también fabrica aloe y que también sé que lo hace con cariño y bien hecho, ¿no? Entonces, pero hay más. Y yo les digo, el mejor, bueno, pues tengan su aloe, si tienen su espacio, y cultívenlo, y así lo van a utilizar. Es lo que tenemos que hacer todos ahora. También empezar a pensar en tener nuestra farmacia en casa, y bueno, el que pueda, ¿no? Vale. Pero, por favor, Carlos, en todo caso, ¿cómo preparamos el aloe? Yo tengo una planta de aloe. Ya, Mi esposo usa mucho, mi esposo, mi hijo usan, y bueno, yo hago alguna vez también para el cabello, ¿no ve? Que es muy recomendable igual para el cabello. Pero para beber, para tomar, por ejemplo, ¿cómo tendríamos que prepararlo? ¿En qué proporciones? No sé. mira, tienes que agarrar primero una hoja que sea grande, madura. O sea, que tenga un tamaño mínimo, ¿no? Ya. O sea, no vale un aloe pequeño, un aloe joven. Tienes un Ajá. aloe ya adulto. Ya. Tienes que agarrar, cortar la hoja y dejarla primero que libere ese líquido amarillo, ¿no? Que es un líquido que está muy bien para purgar, pero no está bien para es irritante, más bien. Ya. No tienes que utilizar ese líquido amarillo, lo tienes que dejar por lo menos unos 20 minutos en agua. Y luego le vas cortando pedacitos de aproximadamente uno o dos dedos, depende del tamaño de la hoja, lo pelas, tienes que pelarlo y lo metes si quieres, lo puedes hacer en batidora. Lo metes en batidora, ¿no? Así con toda su pulpa y con toda su baba, y ahí le puedes añadir más cosas, ¿no? Como te digo, le puedes añadir, por ejemplo, la muña, que lo puedes hacer en mate, metes, ¿no? el líquido de la muña, el mate de la muña, lo metes a la batidora también, Ya. y 7 gotas de aceite de copaiba, por ejemplo. Ya. El aceite de copaiba lo utilizas 3 veces al día. De aceite de copaiba. Ya. Ok. ¿Vale? Eso. Prueben con eso y alguien me decía que está tomando todavía el omeprazol. Vayan dejándolo poco a poco, no lo suelten así nomás, porque van a tener crisis fuertes, y vayan soltándolo poco a poco, vayan bajando la dosis, la frecuencia, en vez de todos los días, porque tomen un día sí, un día no, un día sí, 2 días no, y a la vez van incorporando este tipo de productos, de remedios que les van a ayudar digamos, a incorporar esta nueva forma de ayudar al estómago, ¿vale? Perdón, última pregunta. En todo caso, ¿esto se puede tomar cada día o siempre y cuando sentamos el dolor ese? No, todos los días, si es algo crónico, Mm, tómelo todos los días hasta que ya dejemos de sentir digamos, ese miedo o esa dificultad en aceptar la vida o las cosas que nos pasan, o en fin, que vayamos a la causa y al origen, ¿no? Y que sea de forma temporal, como les digo, ¿no? Que no sea continuo, como les digo, siempre que vayan a utilizar algo, que no sea, al cuerpo hay que darle, hay que quitarle, hay que darle, hay que quitarle, no darle siempre, ¿vale? ok, gracias. Vale. Bueno, vale, pues no sé si hay más preguntas. Carlitos, César, dime. bueno, te preguntaba si la leche de alpiste, el nopal y la acerola también tienen que ver con esto de la gastritis. Bueno, yo he comenzado con lo que dices, con la pasa, pero no ha sido muy efectiva. Ahora estoy con aloe vera, con una leche de alpiste y nopal, Vale. que creo que mejor me ha quedado. No sé, a ver si me puedes ¿Te explicar está un yendo poco. bien? ¿Te está yendo bien, César? Con la leche de Sí, almendra. sí, sí, Pues ya está. sí. Ya te has respondido. Estoy tomando aloe vera Sí. en la mañana como primer alimento en ayunas,
Pero aparte de eso, tomo una leche de nopaloe, que se llama, que es de energía sana, que tiene nopal, aloe vera y leche de alpiste. El nopal es Eso como el tomo- aloe, también tiene sí, esas propiedades, igual. tiene aloe también. Vale, Entonces, eso tomo en la mañana y en la noche. Y ya, bueno, creo que mejora, está mejorando la situación, ¿no? Eh, bueno, hay algunas recaídas cuando se exagera, como dice, en la comida grasosa, en la leche o cuando comes mucho cítrico. ujú. Pero te quería preguntar si el nopal es bueno y la Sí, acerola sí, el nopal y la dentro de cebada. la leche de alpiste. Sí, yo no lo utilizo normalmente el nopal, porque está el aloe, pero el nopal es tan bueno para la gastritis como el aloe. O sea, sirve, también tiene la misma composición, la lantoína y todos los componentes que hacen que realmente son antiinflamatorios, ¿no? O sea, es un buen antiinflamatorio, aparte de muchas cosas más. Y el nopal es realmente es la misma bendición que el aloe para esto de la gastritis, ¿no? Y la acerola también. La acerola tiene, bueno, es uno de los que más vitamina C tienen, de todos los, yo creo que no sé si es el que más, de todos los, y la vitamina C es muy buena para aumentar defensas también. Tenerse en cuenta que en una gastritis hace falta también aumentar defensas. Pero acompáñenlo siempre o sea, siempre con probióticos. Y va a funcionar muy bien. O sea, es que eso es otra cosa importante, César. Cada persona es un mundo aparte. Y lo que a ti te va a sentar, por ejemplo, a ti te va bien con el nopal y la acerola, y a cualquier otro X, el nopal y la acerola no le va a ir del todo bien. O sea, tenemos que buscar también qué cosa se adapta a nuestro organismo. No existe el remedio universal, vamos a decirlo así. El remedio universal es, eso sí, es solucionar nuestros conflictos. Eso es clarísimo. Lo otro son... Gracias, Carlos. ¿Y la leche de alpiste también ayuda? O sea, ¿en qué ayuda la leche de alpiste? Mira, no la conozco la leche de alpiste para eso, la verdad, para la gastritis. Sé que es muy sedante, que es muy interesante, pero para muchas cosas, pero no la tengo incorporada a mis rutinas de trabajo, pero la voy a investigar porque sé que es eficaz para muchas cosas. Entonces no te puedo decir, ¿vale? Muchas gracias, Carlitos. Gracias por el apunte. Bueno, el aloe se toma en ayunas y siempre es mejor en ayunas, ¿vale? Y nada, eso. Espero que les haya servido de algo este webinar, que por lo menos que les haya movido un poco la causa, el origen verdadero, y el que lleve muchos años con gastritis, pues que se pongan las pilas y van a ver que curan del todo y que no tienen que vivir con gastritis, y se acabó la gastritis del momento en que uno realmente rompa con esas cosas, ¿vale? Entonces, les he dado apuntes, pero cada uno tiene que hacer su propia autoindagación, ¿vale? Bueno, pues si no hay Gracias, preguntas, Carlitos. gracias, Magdalena. También quería aportar como algo que también ayuda al movimiento del tercer chakra y todos los chakras, obviamente, es la práctica de yoga. El yoga armoniza nuestro sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. Entonces, al entrar en un equilibrio físico, también se entra en un equilibrio mental, energético, y obviamente eso incide en la salud de todo el cuerpo. En una clase de yoga está estipulado la respiración, el movimiento de las articulaciones, obviamente entra el trabajo muy activo de la base del estómago, la meditación, la relajación. Entonces todo eso ayuda a que cada día nos levantemos con una energía diferente y podamos mirar la vida así como tú dices, ¿no? Desde otro aspecto y vivir de forma armoniosa y relacionándonos con amor. Mojenita, y ya que estás aquí, así voy a abusar de ti. ¿Tienes algún ejercicio así que puedas compartir para la gastritis?
Perdón. Bueno, mira, tal vez para la gastritis, hacer respiraciones abdominales, ¿no? Porque necesitamos descontraer toda la contracción, valga la redundancia, que tiene la zona abdominal. Entonces pueden inflar el abdomen al momento de inhalar, sostener un momento, sostener y luego suavemente desinflar, exhalando, exhalando y fortaleciendo ese resto abdominal, la zona del ombligo, del bajo vientre, ¿no? Inflar al inhalar y desinflar al exhalar, que sea una respiración consciente de trabajo consciente, porque respiramos normalmente, inhalamos y exhalamos inconscientemente, pero esto que sea así como activando. Y hay otra respiración, se llama respiración de fuego, que justamente es el elemento del tercer chakra. La respiración de fuego es meter y sacar el abdomen de forma continua y acelerada. Es como activar eso, el fuego en el cuerpo, activar la energía vital, que esa energía no esté dormida, no esté estancada. Entonces se hace con la respiración exhalando por nariz. Y en cada exhalación el ombligo entra. Unas 10, 15 respiraciones, parar un poco, hacer otras 10 o 15, 3 veces y ya está. Se activa el fuego, la vitalidad en el cuerpo. Qué bueno. Qué bueno. Llama Anita. Gracias. Gracias a ti. Más también, alguna experiencia así de su gastritis que le ha ido bien, como ha dicho César, por ejemplo, que nos ha introducido a la leche de alpiste, la acerola, Magena con sus ejercicios. ¿Alguien más quiere aportar algo? Erika, ¿qué dices? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, tal vez sí compartir un poco mi experiencia. Ya estuve con gastritis durante muchos meses, muy mal, con distintos diagnósticos que iban desde lo más fatalista hasta, los médicos ya ni sabían cómo tratarme, ¿no? Y fue así que llegué en estado de desesperación prácticamente a la homeopatía, ¿no? Y la verdad que fue un mes de tratamiento y súper bien, ¿no? O sea, yo no volví a saber hasta ahora, más de 10 años después, de lo que es una gastritis. Pero en esto yo creo que sí es muy importante lo que señalas, la parte emocional, ¿no? Porque ningún medicamento, ni aloe, ni homeopatía, ni nada va a solucionar si es que no tratamos el tema emocional, ¿no? Para mí, identificar la causa emocional que estaba detrás de esa gastritis fue el antes y el después, ¿no? Fue como hacer el clic y fue ahí que mi organismo ya empezó a reaccionar con ayuda de la homeopatía, pero realmente empezar a entender y tratar la parte emocional en esto es, creo yo, fundamental y es la clave del éxito, ¿no? O sea, no hay nada externo que nos ayude si es que internamente nosotros no hacemos el cambio. Qué bueno. Y sí, no hay nada como un testimonio vivo, ¿no? De alguien que lo ha vivido. Sí, si me permites, Carlitos, tal vez a mí. Claro, dale. Bueno, el testimonio mío es de que yo ando con gastritis, bueno, desde hace unos 35 años. Wow. Me han hecho todos los análisis también. He tomado mucho tiempo omeprazol, antes se llamaba, bueno, no me acuerdo, pero era pastilla también como omeprazol que tomaba a diario. Inclusive un médico me dijo a mí que si no tomaba ese medicamento y me hizo firmar, y me aseguró que si yo no tomo, las causas posteriores como cáncer de estómago podría darse en mi persona. Pero haciendo todos los análisis, me detectaron no tanto la gastritis, como dice vos, de Helicobacter pylori, sino que gastritis emocional, o sea, colon irritable. Entonces, vengo luchando hace tiempo de eso y quiero ser claro en esta situación, lo que has hablado tú. Bueno, identificar la causa de la emoción, del problema.
a mí se me hace tan difícil, no sé si tal vez en esta vida o en las anteriores vidas ha pasado algo, pero no puedo identificar hasta ahora. Entonces tengo altas y bajas. Gracias más bien por el tratamiento que tú me has hecho, que me has indicado y que he mejorado harto. Pero sin embargo, es muy difícil identificar la causa emocional de tu problema. Ahí voy. ¿Cómo podemos identificar? Tú has hablado, por ejemplo, de la madre, la conexión de la madre. Evidentemente que no podemos echar la culpa también a la madre. No se puede echar la culpa a la madre, pero la madre ha sido la conexión, nos ha caminado, pero nos ha también dado mucho, no nos ha dado confianza y tenemos un miedo. Pero identificar ese miedo no se puede, o sea, es muy difícil para mí al menos, ¿no? Es muy difícil. Pues en mi caso es muy, muy especial porque no lo puedo detectar hace 35 años, no es de ahora. Y cada vez, claro, se agrava más cuando tenemos pan, entonces se acelera la gastritis, no soy digno de comer un pedazo de pan. Entonces, es ahí el problema. Cuando estoy muy agravado, como dices vos, tomo esa pastilla omeprazol, pero después ya estoy dejando, como dices vos. Pero no puedo detectar hasta ahora, como la señora que me ha antecedido, esa causa principal de la emoción. Es muy difícil. Yo he pensado, he querido identificar, he querido buscar. Por eso no es de ahora. Esta enfermedad, te estoy hablando de hace 35 años. Entonces, no sé si pudieras darnos algo más de luces para poder identificar, porque no podemos echar la culpa solamente a la transmisión de energía de la madre o el padre, sino que yo ya soy mayor de 60 años, no puedo estar echando la culpa a eso. Creo que habría que ver cómo podríamos identificar esa situación de la emoción. No sé si puedes, Carlos. Ese es mi testimonio. Gracias. Sí, como tú dices, a veces es muy complicado. A veces es más fácil, a veces hay un clic. O sea, realmente la cura llega cuando uno está preparado, y eso es verdad, ¿eh? Y, o sea, no depende tanto de uno, hay que relajarse a veces y decir, bueno, ya me llegará la iluminación. Hay muchas formas de tratar de llegar a esa, porque estamos hablando del inconsciente. Entonces, esto no está aquí, esto está en un plano superior, en un plano mucho más profundo. Entonces, este tipo de conflictos se generan en ese ámbito, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, a veces es complicadísimo decir, bueno, llevo 35 años y la verdad es que me encantaría como Erika llegar y decir, claro, pum, esto es. Pero claro, pasa algo también. Cuando una enfermedad ya muy crónica, también es una enfermedad que está muy agarrada al sistema. Y cuanto más crónico es una enfermedad, más difícil es agarrarla y soltarla. Es algo bien, porque está metido ya en nuestras formas de vida, está en nuestras formas de pensar, en nuestras formas, y es difícil que uno a sí mismo sea capaz de encontrarse en ese sentido. Yo les he dado pistas hoy para que sepan por dónde va la gastritis. O sea, no busquen en otro lado. No sé, no busquen, por ejemplo, conflictos de territorio, porque no es un tema de gastritis. No busquen conflictos afectivos, porque no es un tema de gastritis. No busquen, no sé, problemas de, ¿qué les digo yo? De cualquier otra cosa, da igual. Hay muchos tipos de conflictos diferentes en las personas. Yo les he dado una pista para que busquen en ese tipo de conflictos. Vale. Y además les he dado un origen, pero no tiene por qué ser ese origen. Es posible, muy probable que tenga que ver con la madre, con ese tema de la seguridad, la confianza que tienes en la vida y todo eso, ¿no? Pero no es la única forma, no es la única cosa, ¿me entienden? Entonces hay muchas posibilidades y variedades, tantas como seres humanos, imagínense. Vale. Lo que pueden hacer hay muchas herramientas para esto, ¿no? A veces cuando uno no puede solo, tiene que acudir a pedir ayuda, ¿no? Yo a veces lo que hago, y esto es algo que les puede servir de autoayuda, por ejemplo, ayer mismo tuve un problema importante, algo que no me había sucedido en la vida. Tuve un dolor de pie, en el pie izquierdo, un dolor profundo, fuertísimo, que apareció de la nada. O sea, yo estaba aquí, fui a trabajar, llegué a casa, como, me empieza a doler el pie,
y se me hincha el pie, empieza de repente un dolor insoportable, ¿no? Me voy y salgo a no sé dónde y ya tengo que irme al coche y tirarme en el coche porque realmente era un dolor insoportable. Y viene de la nada, y yo no sufro casi nunca dolores insoportables, porque no está en mí, no es mi forma de expresar mis cosas, tengo otras formas. ¿Qué hago? Vale, a veces no hay que pensar, a veces hay que pararse un momento, ¿no? Cuando en plena crisis, tienes que hacerlo en plena crisis, no vale cuando estás bien, y cierras tus ojos, simplemente sientes el dolor, y empiezas, no lo retienes, ¿no? No lo bloqueas, sino dejas que se exprese. Sea como sea, es un dolor ardiente, primero lo sientes, o sea, no lo mentalices en ese sentido, ¿no? Sino simplemente siéntelo. Y en ese estado, donde no hay resistencia, donde no hay ningún tipo de, digamos, de bloqueo mental, aparece la causa, aparece el problema. ¿Cuáles son mis miedos personales? Entonces, aparece, por ejemplo, lo que has estado dándole vueltas a la cabeza en los últimos días, ¿no? Aquellas preocupaciones que te han molestado en los últimos días, ¡pum!, aparece. Aquello que aparezca, no lo dejes de lado. O sea, es lo que está conectado con ese dolor. También aprendan a qué me produce este dolor, qué emoción me produce este dolor, rabia, enojos, qué sentimiento me produce ese dolor y qué es esa situación en mi vida que me está provocando esta emoción. Y eso no se piensa, eso aparece nomás. Yo utilizo también una técnica, bueno, ayer por ejemplo con este tema del pie, que me ayudó mi esposa, porque siempre es bueno que te ayude a alguien, ¿no? Que te diga, a ver, Carlitos, párate un momento, ¿qué te está pasando? ¿Qué te duele tanto? Ay, el pie, no, ¿Qué es lo que te duele fuera de tu pie? ¿Qué es lo que te está haciendo doler ese pie? Y empiezo pues así, hago ese ejercicio, empiezo a ver, y al final digo algo así que fue como, esto es. Y era, fíjense qué curioso, me da rabia no poder parar. Eso es algo que ha vivido en mí en los últimos meses y está muy fuerte en mí últimamente. Me da rabia no poder parar. Ahí está. Cuando yo digo esa frase, automáticamente empieza a irse el dolor del pie. Y en una hora yo estaba en mi casa, mucho mejor, me acosté y el dolor había desaparecido y al día siguiente está como nuevo. ¿Por qué? Porque miré aquello, porque fui capaz de mirar, tuve ayuda, a veces uno no puede, pero traten de manejar ese ejercicio de resentir, de no impedir que se manifieste el sentimiento. Y dejar que tu mismo inconsciente te dé la respuesta. A veces, a lo mejor, si es algo crónico como lo tuyo, César, a veces es tan fácil como irte a la cama y decir, pido a mi ser superior que me dé esta noche una respuesta. ¿Qué tengo que hacer para sanar mi maldita gastritis, entre comillas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para sanar esto? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué tengo que hacer para sanarlo? Y deja que la respuesta llegue. O sea, es muy efectivo, a mí me funciona. Puede ser que venga en un sueño, puede ser que venga en algo que pase en la noche, puede ser que no venga esta noche, pero que venga dentro de 2 noches, pero eso es un ejercicio que también pueden hacer. Traten de manejar esto desde donde hay que manejarlo, desde el ser inconsciente, que es desde donde se está produciendo realmente el síntoma. Aquí hablan, por ejemplo, de constelación familiar. Totalmente, puedes constelar tu gastritis, puedes ir a un constelador que hay en todas partes, en La Paz hay también, y hacer una buena constelación y constelas tu enfermedad. Quiero constelar mi gastritis. Y te van a aparecer respuestas, tú vas a ver, confía. O sea, a veces no es algo que tengas que decidir, o sea, no tengas que, digamos, maquinar desde tu cabeza. Porque desde tu cabeza no vas a encontrar respuestas. ¿Vale? ¿Qué más hay? Puedes ir a, no sé, a alguien que haga regresiones, por ejemplo, hipnosis, ¿no? Hay muchas técnicas que todas excluyen lo mental, ¿no? Y a veces uno tiene que recurrir a eso porque desde ahí va donde va a encontrar las soluciones. ¿Vale, César? Ojalá te sirva.
Muchísimas gracias, Carlitos. Bueno, creo que ahora está más clara la figura. Sin embargo, como dices vos, tiene que ser algo natural, el cual te impacte y te dé la solución en ese momento, ya sea con regresiones, etcétera, etcétera, porque, bueno, yo he relacionado también esto mucho a la frustración. Tal vez en algún momento de mi vida me he frustrado, ¿no? Y bueno, pero no sé en qué momento para poder sanar esta situación. Y tal vez, bueno, viene relacionado a eso. Por eso te decía, inclusive hay que ver qué puede ser cuando estaba en la barriga de mi madre, por eso te decía, o antes de eso. Claro, Entonces, gracias por el consejo, Carlos. Muchas gracias. nada. Mira, cuando tengan una enfermedad crónica, vayan siempre al principio. Es decir, esto empezó hace 35 años, vale. ¿Qué pasó? ¿Cómo era mi vida hace 35 años? ¿A qué estaba yo conectado? Pues me acuerdo que estaba haciendo no sé qué trabajo, no sé cuánto, y estaba súper agobiado, súper asfixiado, y me preocupado, tal. Ah, vale. ¿Qué te preocupaba exactamente? Porque ahí empezó todo. Y desde ahí no ha dejado de manifestarse porque aún persiste el conflicto, digamos, activado. O sea, en cuanto el conflicto se resuelve de verdad, la enfermedad desaparece seguro, seguro. O sea, ténganlo en cuenta. Es algo bien interesante esto, cómo nuestro cuerpo está continuamente expresando, continuamente además, lo que nosotros estamos sintiendo. Es algo bien directo. Entonces, traten de ir al origen, vayan al principio siempre, con cualquier enfermedad crónica. ¿Qué estaba viviendo yo en ese momento en el cual se manifiesta tal cosa? Y van a encontrar respuestas, ¿no? Y eso es consecuencia de otro conflicto que viene de atrás. Porque esa es la expresión de algo que ya estaba en mí y que ha sido programado atrás. O sea, eso es bien interesante. En mi infancia, en el embarazo, incluso en mi clan, en fin, tantas cosas, ¿no? Somos todo eso. Pero lo que está claro es que nuestra etapa de programación es más o menos hasta que salimos de casa. Cuando salimos de casa hay un clic que hace tu inconsciente y que ya no es que dejes de programarte, pero ya no eres tan programable. Ya empiezas a, digamos, a actuar o a sentir o a hacer aquello que has programado antes, ¿no? Y por eso digo, siempre tienen que mirar esa etapa de vuestra vida y sobre todo en la etapa donde trabaja Magena, el puerperio, el parto, el embarazo, que ahí somos seres inconscientes casi 100%, tenemos poca conciencia, ¿no? Me refiero en cuanto a que ser conscientes somos seres muy puros, ¿no? Muy naturales, ¿no? Somos muy auténticos en esa época de la vida, ¿no? Eso. Bueno, pues nada, muchas gracias. Si quieren, les he dejado ahí un link de fíjense bien, de un chat de WhatsApp en el cual vamos trabajando esta parte de la biodescodificación. Y si quieren estar informados, cojan ese link, métanse en el grupo y más o menos eso. Estamos haciendo cada semana, cada 2 semanas, hacemos un live sobre cosas determinadas, pero ustedes pueden también solicitarlas, ¿no? O sea, esto llevamos tiempo haciéndolo, pero también quisiera que ustedes participaran y me dijeran, Carlos, que yo quisiera que, mira, a ver si este tema o este otro tema, y yo con mucho gusto pues me lo preparo y lo doy, ¿vale? Bueno, voy a dejar de grabar.